Ok, bendiciones para todos los que nos ven a través de el internet. Dios los guarde y los bendiga hoy y siempre. En las semanas anteriores hemos estado tratando diferentes temas, pero yo quisiera preguntar en esta hora, ¿qué recuerdan? ¿Qué recuerdan de lo que hemos hablado? Hemos estado trabajando en el libro del Evangelio según San Lucas y hemos estado hablando de diferentes aspectos de la vida de Jesús. Hoy tengo muchas cosas que quiero compartir y si no nos da tiempo, pues tendremos mucho más tiempo en otro momento, pero no quiero que se nos pasen los días sin que podamos atesorar algunos conceptos que son importantes para que nosotros podamos vivir nuestra vida y recibir este conocimiento de una mejor forma. ¿Qué se acuerda? ¿Quién se acuerda algo de lo que hemos hablado en días pasados acerca de lo que Lucas nos enseña? Pero todos no a la vez porque me van a ensordecer. A ver, les ayudo un poquito. Bueno, vamos a ver. Hemos visto acerca de la vida de Jesús, cómo fue concebido, cómo nació, cómo se empezó a desarrollar de niño, cómo llegó a su vida joven adulta, cómo inició su ministerio, qué fue lo que él dijo cuando se manifestó en vivo ante aquel auditorio que tenía en Nazaret, que aquella escritura que está escrita, que está registrada en Lucas capítulo 4, decía, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de lo que significaba esa unción y todo lo que eso conlleva. La semana pasada estuvimos hablando también un poco acerca de cómo nosotros aprendemos, cómo los adultos aprendemos. Porque nosotros no aprendemos como niños, ¿verdad? Los niños aprenden a través de la repetición. Nosotros aprendemos a través de la valoración, para decirlo de alguna forma sencilla, la valoración entre los conceptos que ya tenemos aprendidos, lo que escuchamos nuevo, lo sopesamos, eliminamos el pensamiento viejo y metemos en su lugar un pensamiento nuevo, ¿verdad? O un conocimiento nuevo. Hay algo que a mí me llama mucho la atención que encontramos en el siguiente versículo del Evangelio según San Lucas, tal y como lo estamos estudiando, en el capítulo 4. Dice, vamos a ver, a la altura del versículo 31, dice que Jesús descendió de Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Dice que Jesús enseñaba en los días de reposo. Quisiera preguntar en esta hora si alguno tiene alguna referencia o tiene una idea de a qué se refiere con el día de reposo. ¿A qué se está refiriendo la Biblia cuando habla acerca del día de reposo? Algunos, si tiene cualquier tipo de referencia, lo que haya escuchado, lo que se imagine, puede compartirlo ahora. O empiezo democráticamente a escoger. Ricardito, vos, si me escuchás, ¿has escuchado alguna vez del día de reposo? No me copia. Edito, ¿usted ha escuchado alguna vez acerca del día de reposo? Sí, de lo que he escuchado es de esto, del descanso, el sábado, el día que hay que guardar para el Señor. Ok. Vamos a ver, ¿es un día que guardamos o no lo guardamos? ¿Qué dices? Bueno, desde mi parte yo creo que de que no lo hacemos, ¿verdad? Sí, correcto. Después, yo tampoco. Después también he escuchado algunas referencias de que ya cuando Jesús murió, como que él dijo que el descanso era él, ¿verdad? Que descansemos en él.
Sí, por ahí anda una enseñanza. No lo dice así él, pero más o menos esa es la idea que como que se da a entender, ¿verdad? Que ahora él es el día de reposo. Eso se ha enseñado, digamos, se ha enseñado a través del tiempo. Vamos a ver, ¿será un mandamiento del Señor guardar el día de reposo o no? ¿Qué creen? Vamos a Éxodo capítulo 20, busquemos Éxodo 20, un toquecito ahí. Los que tienen la Biblia a mano, búsquense en Éxodo capítulo 20. Vamos a ver. Algunas Biblias en Éxodo capítulo 20 tienen un título, dice los 10 mandamientos. Yo creo de verdad con todo mi corazón que cuando Dios dictó las leyes, cuando Dios dictó las ordenanzas y cuando Dios dio mandamientos, los dio para que se cumpliesen, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 20. Dice, a la altura del versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Día de reposo es Shabbat. La palabra que usa ahí es Shabbat. No es sábado, aunque la gente dice que es sábado, ¿verdad? Pero es Shabbat. Entonces dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Según la ley de Levítico 19:12. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo, ¿verdad? Es Shabbat. Dice, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, si teníamos algún invitado extranjero habitando con nosotros, no debíamos de permitirle hacer ningún tipo de trabajo. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. ¿Han escuchado o han leído en la escritura en alguna parte que Dios haya cambiado de parecer y que haya cambiado lo que se escribió en Éxodo? ¿Han escuchado que Jesús dijo, ya oísteis que fue dicho que vamos a guardar el día de reposo, mas ahora yo os digo, no lo guardaréis, y algo por el estilo? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? Se metió como un ruidillo, Ricardo, en el tuyo. Pero por lo menos yo he leído la Biblia algunas veces, varias veces completa, y en ninguna parte, dice que Jesús quitó el día de reposo. Todo lo contrario, más bien lo amplió, como ahora cuando Eddie nos estaba diciendo que ha escuchado cosas acerca del día sábado. Más bien Jesús vino a explicarlo y vino a decir que es el día de reposo, y ahora vamos a trabajarlo tal vez un poquito. Pero vean qué interesante, porque si vamos a Génesis capítulo 2. Pastor. Señor. Digamos de algunas cosas que recuerdo, ¿verdad? Sí, señor. Por ejemplo, de lo que sí recuerdo es que Jesús sí fue criticado en algunos momentos porque hizo sanidades en días de reposo y ¿cómo se llama? Él criticó también a religiosos, digámoslo así, ¿verdad? Que les dijo, hey, pero es que ustedes son unos hipócritas, porque si ustedes ven que tienen un animal que está ahí amarrado o enredado y se va a ahorcar en día de reposo, ustedes no van y lo desatan. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Jesús vino y no quitó el día de reposo, solo enseñó acerca de cómo debemos de vivir el día de reposo, ¿verdad? Que eso es muy importante. Yo quisiera decirles que
para efectos de crecimiento, creo que es muy sano que tomemos algunos apuntes. Es muy sano para cada uno de nosotros como discípulos en construcción que tomemos apuntes para que cuando de pronto estemos repasando algún concepto o cuando estemos de pronto enseñando acerca de algo, tengamos a la mano, digamos, algunas notas para poder uno estar constantemente creciendo en esto, ¿verdad? Entonces les recomiendo que hagan notas en el celular o que hagan notas en una libreta o que hagan un cuaderno. Yo soy fanático del cuaderno todavía, entonces yo vivo apuntando todo lo que puedo, lo vivo apuntando en el cuaderno. En Génesis capítulo 2, dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Génesis capítulo 2:1. Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. Ojo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso lo hizo Dios. Dios dice que cuando terminó toda la obra que venía haciendo, en el día séptimo, lo santificó porque en ese día él reposó de esa obra que acababa de culminar. Quiero decirles algo, Dios no deja de trabajar. Dios está trabajando en este momento, Dios está creando cosas en este momento. La diferencia es que Él no está creando como Él creó en aquel momento, ¿verdad? Él hizo todo lo que hoy existe, ¿verdad? En el inicio, lo hizo en 7 días y después, en ese mismo día séptimo, Él descansó. Ahora, yo puedo demostrarles a través de toda la Biblia que ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo ha cambiado de parecer con respecto al día séptimo. Sigue siendo el día que Dios eligió, que Dios santificó y que decidió que fuera para reposar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Bueno, yo pienso 2 cosas. Pienso que el cristianismo moderno, cuando hablo de cristianismo moderno, no estoy hablando del 2021, estoy hablando de desde 1948, podríamos hablar, con la diáspora, cuando Israel volvió a Palestina, podríamos hablar desde la reforma de Martín Lutero, que todavía estamos hablando de siglos atrás, ¿verdad? Que ha habido un cambio de conceptos por una razón, vamos a decir, conveniente. Y es que al cambiar los horarios, al cambiar los calendarios y a la iglesia tener el control en aspectos religiosos, la iglesia decide a partir de cuándo, ahora el día en el que se va a celebrar el Señor es el domingo y ya no Shabbat. Pero eso nos ha llevado a todos nosotros a vivir de una forma en la que no honramos lo que Dios dijo que separó para santificarlo y para bendecirlo, como es Shabbat. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Se escucha bien? Sí. Ok, bien. Shabbat no es sábado. ¿Se acuerdan en el principio cuando todos hemos escuchado la historia de Génesis, cuando todos hemos leído o nos han predicado acerca de Génesis? ¿Qué fue lo que primero creó Dios? ¿La noche o el día? ¿Quién se acuerda? Estudiantes bíblicos, vamos a ver, ¿quién se acuerda? Aquí dice el principio, dice que creó los cielos y la tierra. Ajá, ¿qué más? Ajá, vamos a ver, estaban más adelantito, acuérdense que no había sol ni había luna y él hizo las lumbreras, ¿verdad? Y dice... Dijo sea la luz, dijo sea la luz. Ajá, correcto. 3, verso 3. Más adelante. Vamos a ver. Y vio Dios que la luz era buena, dice, ¿verdad? El 4.
Ajá, El correcto. 5 y el 5 dice, y llamó Dios a la luz día. Ajá. El 6 dijo, y dijo Dios, haya expansión. El 7, e hizo Dios la expansión. El 8, y llamó Dios a la expansión cielos. El 9, y dijo Dios, júntense en las aguas júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Después dice, vamos a ver el 11. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba. Sí. El 12, y produjo la tierra hierba. El 13, y fue la tarde y la mañana. El 14, y dijo Dios, sean lumbreras. Devuélvase al 13. Vea, Al 13, decía y un fue pastor la amigo tarde. mío, perdón, Edito, Sí, señor. decía un pastor amigo mío, la Biblia hay que leerla, hay que ir corriendo a leer la Biblia, pero cuando la tenga, léala despacito. Entonces, ve qué interesante lo que dice el versículo 13, léalo despacito. Ok, el 13 dice, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Ve qué interesante, es la primera vez que se menciona que hasta ese momento hubo tarde y luego hubo día, porque ya había una luz, ya había sol, ya había luna. ¿Por qué? Porque antes no lo había. No había forma, ¿verdad?, de que hubiera día y que hubiera noche. Porque para que haya día y para que haya noche, ¿quién se necesita? Sol y luna. O sea, que haya, ¿verdad? Entonces, ¿qué creó Dios primero? Y fue la tarde, dice, y luego la mañana del tercer día. ¿Ok? La noche. La tarde, noche y el día. Entonces, Okay. ya voy, Fernandito. Entonces, para el Señor, ¿qué es primero? ¿La mañana o la tarde? Bueno, así lo leemos como decís vos, ¿verdad? Aquí, como está escrito, dice, fue primero la tarde y Correcto. después la mañana. Ajá, ahora les voy a explicar de eso. ¿Qué pasó, Luisito? Cuénteme. Fue el día, No, fue la tarde. Ahora fue les la voy a, tarde. fue la tarde. Ahora les voy a explicar por qué. Vea qué interesante. Cuando Dios hace todas las cosas, establece primero la tarde, termina esa tarde, amanece y empieza el día, ¿verdad? Pero los días, como Dios los creó, son primero con la tarde y luego el día. ¿Ok? Entonces, Shabbat, que es el día de Una, reposo. Sí, señor. una consulta. Eh, entonces, por eso es que los judíos a las 6 de la tarde es que supuestamente se hacen la oración frente a, bueno, se pone no sé qué, frente a la mezquita, ¿es? Esos son los musulmanes. Esos son los Los musulmanes, musulmanes. ¿no? Ajá. Los judíos lo hacen, pero no lo hacen, sino viendo hacia Jerusalén. Digamos, Hacia Jerusalén. digamos, ahí hay dos religiones, ¿verdad? Estamos hablando de los judíos y estamos hablando del Islam. Los islamitas hacen la oración, si no me equivoco, 3 veces al día y lo hacen viendo hacia la mezquita, ¿verdad? Los judíos, cuando hacen la oración de Shabbat, lo hacen cuando cae el sol eh, en la tarde del viernes para nosotros. Ok, por ejemplo, nosotros, este viernes recién pasado, ¿a qué horas empezó? Este viernes recién pasado. ¿Cómo que hora se empezó? ¿A qué horas empezó el viernes? Para nosotros, ¿Eh? de ahí, supongamos que a las 12 de medianoche, A bueno, a las la 12 de 1 de la medianoche. madrugada. No, a las 12 de medianoche, está bien. A las 12 y medianoche, ahí inicia el día. Para los judíos, inició cuando cayó el sol el viernes. Pudo haber sido a las 5:58, a las 5:57, a las 6:02. A la hora que se puso el sol, a esa hora empezó Shabbat para ellos. ¿Ven la diferencia? Ahora, cuando Dios creó todas las cosas, este mundo se regía por un calendario lunar, ¿ok? Así se llama, calendario lunar, ¿verdad? Después existió el calendario juliano, ¿verdad? Que fue impuesto. Ya, eso no es el que creó Dios, sino que los hombres dijeron, no, a partir de ahora nos vamos a regir por el calendario juliano. Y después el calendario juliano fue sustituido por el calendario que tenemos hoy, que se llama el calendario
un calendario gregoriano o el calendario solar, ¿verdad? Que el sol es el que ya ahora rige. Entonces, a partir de las 12 de medianoche, inicia en el calendario gregoriano el día, ¿verdad? Y ahí están las estaciones, y ahí están todos los días, y está el año bisiesto, y está todo lo que conocemos, ¿verdad? Del calendario solar, ¿ok? Pero ¿quién hizo eso? Eso lo hicimos los hombres, no fue Dios. Dios lo hizo como lo leímos en Génesis, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces, cuando se habla del día de reposo, el día de reposo empieza cuando cae el sol, el día viernes, y dura toda esa noche, toda esa tarde, toda esa noche, todo ese día hasta que se pone el sol el sábado. ¿Ok? Así es como funciona. Así es como Dios lo creó. Para efectos de nosotros, debe ser así igual también. Aunque nosotros no vivamos conforme a normas o reglas o cuestiones judías, nosotros tenemos que saber que así fue como Dios lo estableció. No fue un invento de humanos, fue como Dios lo estableció. Entonces, ahora vamos a brincar de Génesis, brincamos a Éxodo, vemos que a Dios le pareció que fuera una ley, ¿verdad? Y que se guardara. Dice, no, esta gente tiene que guardar el sábado. ¿Por qué tienen que guardar Shabbat? ¿Por qué creen ustedes que Dios hizo eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué Dios habrá tomado la decisión de que ese día que Él santificó y ese día en el que Él conmemoró para sí, que había terminado la obra de la creación, ahora también fuera algo de lo que el ser humano disfrutara y le mandó a guardarlo? Porque de la misma forma que nos dice que no debemos de robar, que no debemos de codiciar la mujer del prójimo, que no debemos de mentir, que no debemos de deshonrar al Señor, también dice que debemos de guardar el Shabbat. Es un mandamiento. Ahí lo dice en Éxodo 20. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Dios estableció que eso fuera un mandato? Que fuera bueno para el hombre. ¿Qué creen? Yo creo que el descanso también es necesario para uno. Absolutamente, Ricardito, gracias. Absolutamente. Porque Dios dijo, tienen que descansar. Tienen que descansar. Esa gente tiene que parar. Tiene que parar. Porque si Él, siendo Dios, sabe que todo lo que hace es bueno, Él dice, es bueno que también esta gente descanse. Ahora, que ese día que tienen que descansar, hagan memoria de que yo los santifiqué ese día, que yo los separé ese día, y en aquel momento, en el mandamiento que se estableció, decía, vean, no hagan ninguna obra, no hagan ningún trabajo, no dejen que nadie en su casa haga ningún trabajo. Si ustedes tienen albergado a un extranjero en su casa y quiere hacer un trabajo, díganle que no, que descanse, que descanse. Lo único que tiene que hacer es descansar. Oiga, ni esos mandamientos, ni ese mandamiento nosotros podemos cumplir. Yo creo que aquí todos, Luis Fernando tendrá sus horarios que le toca trabajar en sábado, Edito trabaja en sábado, yo trabajo en sábado, Ricardo hace trabajos en sábado, Lorna, Yasmín, Chirlita, o sea, aquí ninguno descansa completamente un sábado. ¿Verdad que sí? Ninguno descansa. Entonces ahora vamos a pegar un brinco, hasta el Nuevo Testamento. Vamos a pegar un brinco hasta el Nuevo Testamento. Y vamos a llegar a eso que Edito nos estaba diciendo con respecto al día de reposo, ¿verdad? Vamos a ver. Les leí solo un versículo de Lucas, ¿verdad? El 31, que decía que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaban días de reposo. Ahora vea lo que hizo Jesús. Vea lo que hizo Jesús. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Toda la gente de la sinagoga decía, wow, qué impresionante, o sea, qué enseñanza, qué autoridad con la que enseña. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres el santo de Dios. Ojo lo que el demonio le dijo a Jesús en la sinagoga. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno al hombre,
Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder mandan los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares y por todos los contornos. ¿Cuándo hizo eso Jesús? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde estás? ¿En Lucas qué? Estoy en Lucas 4. Empezamos en el versículo 31. Y En después, el día de reposo. ajá, correcto. Y de ahí salí, empecé a leer en adelante, ¿verdad? Desde el 31 hasta el 37. ¿Cuándo hizo eso Jesús? En el día de reposo, como dijo Ricardo. Lo hizo en Shabbat. ¿Era permitido hacer eso en Shabbat, conforme a la ley? No era permitido, ¿verdad? No era permitido. Error. Error. Sanar a una persona es un trabajo. Liberar a una persona es un trabajo. Bendecir a una persona es un trabajo. No. Ese es el grave error, ese es el grave error de interpretación que tenían los maestros de la ley y los eruditos de ese tiempo. Por eso le señalaban a Jesús que él andaba haciendo cosas en Shabbat que no eran permitidas. Ojo a esto, ojo a esto. Hubo 400 años de silencio, entre Malaquías y la aparición de Juan el Bautista. Hubo 400 años de silencio. En esos 400 años de silencio apareció las escuelas rabínicas, aparecieron maestros, aparecieron eruditos, intérpretes de toda la ley, de todo el Antiguo Testamento. Y como Dios no hablaba, como Dios en ese tiempo, esos 400 años no habló, a ellos se les ocurrió empezar a hacer reformas, empezar a meterle cargas, empezar a meterle cosas a lo que la ley decía para hacer más pesada la vida de la gente. Porque ellos eran las autoridades y habían perdido popularidad, porque como ya Dios no se manifestaba, ellos no tenían el respaldo de Dios. Entonces ellos tenían que tener algún tipo de control sobre la gente. Entonces decían, mire, usted no puede cargar ese paquete, no lo puede cargar, porque eso va en contra de la ley, eso es un trabajo. Y por eso Jesús, como bien dijo Edito hace un rato, lo señalaba y le decía, ustedes son unos hipócritas, porque si se les va un buey en una zanja, si se les va una vaca en una zanja, si se les va lo que sea, que es de su propiedad en una zanja, ustedes van en Shabbat y lo sacan, porque ustedes no lo van a dejar ahí hasta el siguiente día, a ver si se muere. Ustedes son unos hipócritas. Y estos, le decía Jesús, los enfermos, los endemoniados, los necesitados, son mucho más que esos animales, y ustedes dicen que yo estoy haciendo algo incorrecto. Entonces, nunca fue incorrecto, porque no es un trabajo. Trabajo es lo que Edito hace en el taller el sábado. Trabajo es lo que hago yo aquí en el taller los sábados. Trabajo es lo que hace Ricardo en la oficina los sábados. Trabajo es lo que hace Luis Fernando los sábados allá donde él trabaja. Eso es trabajo. Eso es trabajo. Porque eso no lo pagan a nosotros, no lo remuneran a nosotros. Cada vez que nosotros tenemos una actividad de ese tipo, es un trabajo, porque a nosotros nos pagan por hacer ese trabajo. ¿O me equivoco? Porque si usted y yo lo hacemos de gratis, ya no es un trabajo. Es algo que hacemos de corazón, lo hacemos por amor, bendecimos a una persona. Yo le digo ¿cómo se llama Luis Fernando, vea, esa sillita que usted tiene rota, tráigame, mira, yo le voy a hacer ahora el sábado, le voy a hacer un trabajito para que esa sillita esté mejor. Y yo lo bendigo a Luis Fernando con eso. Eso no es un trabajo. No es un trabajo, yo no estoy recibiendo un intercambio monetario por esa actividad. ¿Sí me voy a entender? Sí, claro. Ok. Está clarito, Edito. Va siguiéndome. Sí, señor, todo bien. Nada más que estaba pensando en otra cosa, pero no, eso ya sería como polémica, mejor no. Ok. Ahora le llegamos ahí por si en lo que sigue no queda aclarado el punto, ¿verdad? Entonces, Jesús dice que es sorprendido
Ojo, como si estuviera haciendo algo malo. Es sorprendido con sus discípulos en Shabbat cogiendo espigas de trigo. ¿Verdad? Andaban ahí dándose una vuelta y andaban cogiendo. Entonces, otra vez, los religiosos lo señalan y los acusan de que están haciendo trabajos en Shabbat. ¿Y Jesús qué les responde? Jesús les responde, ¿acaso no habéis oído cuando David tuvo hambre y se comió los panes de la propiciación que eran destinados únicamente para los sacerdotes y los que con ellos vivían? Ve lo que Jesús está diciendo. Y entonces Jesús le dice, no fue el día del reposo el que se creó para el hombre, sino el hombre para el día de reposo. Ojo a eso. Vea la interpretación que Jesús le da al día de reposo. El día de reposo no se creó para limitarlo a usted o a mí. El día de reposo se creó para que usted y yo lo disfrutemos. Para eso se creó el día de reposo. Para que usted lo viva, para que usted lo disfrute, para que usted descanse, para que usted piense en Dios, para que usted pueda reflexionar en lo que Dios ha hecho en su vida, para que usted reflexione en lo que Dios hizo con la creación, para que usted y yo reflexionemos en todo lo que Dios ha hecho a lo largo de los siglos. Para eso se hizo Shabbat. Si a usted, a su casa o donde usted está, llega una persona con una necesidad, usted no puede ser como los judíos que dicen, ni le abran porque yo ahorita estoy en Shabbat. ¿Verdad? ¿Usted sabe qué hacen los judíos de hoy? Y eso se lo digo porque es una realidad. O sea, Edito trabajó en una empresa que era de judíos y tal vez ha escuchado algunas de esas historias, pero digamos, los judíos en Shabbat, cuando tienen que apagar la luz, ellos no hacen ningún esfuerzo por ir a apagar la luz, ¿verdad? Ellos dicen, ay, qué claro que está. Entonces, un empleado llega y apaga la luz para no ir ellos a apagar la luz, porque ellos no pueden hacer nada en Shabbat, según ellos. Los judíos religiosos, los judíos que no han entendido todavía que Shabbat se hizo para que se disfrute, no para imponerle una carga. Porque imagínense qué gravoso. Imagínense qué gravoso que usted y yo tengamos un día para descansar en plenitud, para pensar en Dios, para disfrutarlo en familia, para que adoremos juntos al Señor y que usted no pueda hacer absolutamente nada porque se vuelve pecado. Eso no lo inventó Dios. Dios nunca hizo eso. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Estamos disfrutando el día de reposo del Señor? No, no lo estamos disfrutando. Estamos viviendo el día de reposo, Shabbat, como Dios lo creó para que nosotros anduviésemos en él. No. Estamos haciendo lo que Jesús nos modeló a través de la Escritura para vivir el Shabbat. No. Entonces, de la misma forma en que Jesús nos enseña todo un cambio de vida, también nos enseña con respecto al día de reposo. También nos enseña con respecto a eso. Es importante, es necesario, es imperativo. Es imperativo. Aquí está doña Lorna conectada y ella les puede dar fe de lo que les voy a decir. Yo estuve por muchísimos meses trabajando sábados y domingos sin descanso. Los 6 días de la semana, los 7 días de la semana. Llegó un punto en que yo no sabía si era martes, si era jueves, ya yo no sabía ni qué día estaba, porque yo trabajaba corrido todos los días. Todos los días. No me tomaba el tiempo para hacer reflexiones con respecto al Señor, no tomaba tiempo para descansar ni disfrutar con mi familia. Lorna llegó en algún momento y me puso las cartas sobre la mesa y me dijo, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué piensa hacer con nosotros? ¿Va a seguir en eso? ¿Verdad? Muchas veces Lorna llegaba y me decía, bueno, hey, ¿usted va a estar en eso? Bueno, hey, yo me voy a ir donde mis papás, voy a llevarme a los chiquillos para que pasen allá. Y yo, ay, qué dicha, mejor que se vaya, porque así ya yo puedo trabajar tranquilo. ¿Será eso lo que Dios quiso? ¿Será Dios que se equivocó? O sea, ¿será que Dios no entiende que yo tengo que producir dinero? ¿Dios no entiende que yo tengo que satisfacer las necesidades económicas de mi hogar? Claro que lo entiende. Claro que lo entiende, claro que lo sabe, pero también sabe que nosotros necesitamos descansar, que somos más efectivos cuando tomamos un espacio de descanso, somos más efectivos.
Hay una historia que se cuenta de dos hombres que iban a talar árboles al campo y que uno de esos hombres, en lugar de volar hacha, se detenía cada cierto tiempo a echarle filo al hacha. Se detenía y le echaba filo al hacha. Al final del día, el que taló más fue el que tomaba más tiempo de descanso para afilar el hacha. Qué interesante. Trabajaron el mismo tiempo, solo que el que tomaba tiempo de descanso para afilar el hacha fue el que cortó más. ¿Por qué? Porque su hacha siempre estaba afilada. Su hacha siempre estaba afilada. Más el otro le daba golpes y golpes y golpes y era a pura fuerza que él talaba. Así pasa con nosotros. Así pasa con nosotros. Nosotros caemos, miren, yo se lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo creo que hoy físicamente yo estoy maltratado y he recibido diferentes diagnósticos. ¿Por qué? Porque llegó un punto en el que mi cuerpo se agotó de una forma y se debilitó de tal forma que no resistió un sobreesfuerzo físico que yo hice, no lo resistió y se me lastimó la espalda. Si yo hubiera sido una persona que hubiera guardado más reposo, que hubiera dormido las horas que tenía que dormir, si hubiera dejado de trabajar a la hora que tenía que trabajar, pero vean, hermanos, no les estoy hablando paja, ahí está Lorna que no me deja mentir, y Dios, si estuviera aquí presente, podría decírselos. Yo trabajaba desde que abría los ojos, me alistaba, y a veces me daba la madrugada del siguiente día, y despertaba, y me bañaba y me alistaba y seguía trabajando. A veces dormía 3 horas, 3 horas y media, 4 horas y 5 horas. Y eso lo hice por muchos meses. No lo hice por algunas semanas, lo hice por muchos meses. Por muchos meses. Entonces, yo sé cuando usted y yo nos excedemos. Yo sé eso. Yo sé cuando ustedes y yo tenemos que entregar trabajos, cuando tenemos que hacer cierres, cuando hay 2 o 3 días que son muy pesados, pero yo abusé del templo del Espíritu Santo que Dios me permitió tener y yo lo llevé al límite, al punto que no podía ni descansar, porque las poquitas horas que yo llegaba ¿cómo se llama? A tratar de descansar, no podía, simple y sencillamente, ya no podía ni conciliar el sueño. No podía conciliar el sueño. Entonces, eso es un problema. Y en eso hemos caído muchos, en no tener el tiempo para descansar como Dios lo estableció, como Jesús nos lo enseña y como hoy por la guianza del Espíritu Santo nosotros deberíamos de vivir. Es por eso que hoy, con un pequeñito versículo, les quiero provocar una crisis positiva a nivel de pensamiento para que tomemos decisiones con respecto a cómo vamos a reposar. Por ejemplo, voy a poner el caso de Luis Fernando. Luis Fernando tiene un horario que cumplir. Luis Fernando no puede decirle al jefe que no lo ponga a trabajar de viernes para sábado. No puede decirle eso, porque va a decir, no, Luisito, váyase para la casa, vamos a traer a alguien más, ¿verdad? Pero Luis, en su tarea, en su trabajo, donde él está, tiene que pensar, tiene que reflexionar, tiene que recordar que ese es el día de reposo del Señor y que en ese momento él no puede reposar quizás físicamente, pero que sí puede entrar en el reposo del Señor por medio del Espíritu, por medio de Dios, porque Dios creó algo que nosotros no entendemos, que es el Espíritu, que ahora habita en nosotros y que por medio del Espíritu, nuestro espíritu se comunica con Dios. Entonces, sin desatender sus ocupaciones, Luis Fernando sabe que desde que empieza la tarde, noche del viernes, hasta que se acaba el día del sábado, es Shabbat. ¿Reposará más tarde cuando sale del trabajo? Sí. ¿Reposará antes de irse a trabajar en Shabbat? Sí. Pero espiritualmente va a estar conectado con Dios. Así debe vivir. ¿Quiere que les diga algo? O tal vez no quieren que se los diga, pero se los voy a decir. Hemos sobrevivido a veces con versículos al día, con un versículo al día. ¿Cuál era el versículo del día? Ese es mi alimento espiritual, el versículo del día. Otros
se toman el tiempo para leerse un capítulo al día. Entonces son capituleros, ¿verdad? Ese es el alimento espiritual. Un capítulo al día. Un versículo al día. Yo quiero decirles que su vida y la mía no puede depender de un versículo al día, ni puede depender de un capítulo al día. Debe de depender de una conexión diaria, total con Dios, mientras trabajamos, mientras enseñamos, mientras nos trasladamos, mientras manejamos, lo que sea. Vean, ustedes y yo no podemos negarle al Señor que nosotros tenemos grandes capacidades. Que cuando nosotros vamos, por ejemplo, del punto 1 al punto 2, si vamos en carro, de pronto hasta el radio llevamos prendido. Y algunos hemos sustituido la meditación y la reflexión de la palabra de Dios, lo hemos sustituido por alguien que me predique y yo voy llenándome de la interpretación de alguien con respecto a la palabra de Dios. Mire, ponga la Biblia en audio, escuche la palabra de Dios, reflexionen eso. Por ejemplo, los que andamos en moto, Edito y yo andamos más en moto que en carro durante el día. Mire, yo pienso que debemos de tener algún dispositivo que nos permita a nosotros escuchar más escritura que lo que tal vez dejamos de escuchar. Porque a veces estamos más expuestos a las personas, a los clientes, a los problemas, a las circunstancias, a lo que tenemos que hacer, que a lo que nos va a alimentar, para que nuestra vida sea mejor. Me quedan unos minutos. En estos minutitos yo quiero hacer algo especial. Quiero hablarles de tres cosas. Si usted puede apuntarlas, apúntelas. Vean. Hay tres cosas con las que nosotros luchamos. Hay muchas, pero digamos, le voy a mencionar tres cosas. ¿Lleva crema? No. Tres cosas con las que estamos luchando constantemente. El azúcar. Vean. Uno es la fe presente. Si lo puede apuntar, apúntelo por ahí. La fe presente. ¿Cómo estoy viviendo yo mi fe hoy? La fe presente. Número 2. La indiferencia. Número 3. La comida. Son muchas cosas con las que nosotros luchamos, pero déjeme dejarle esas tres. Y como no tenemos tiempo para desarrollarlas, solo se las voy a mencionar. Les voy a mencionar algunos aspectos acerca de ellas. La próxima semana vamos a seguir con esto. La fe presente. La fe es como un músculo. La fe es algo que se desarrolla, algo que crece, algo que por medio de las pruebas y las circunstancias crece. Pero ahora estamos hablando de fe en términos de lo que yo creo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y, por ejemplo, vemos que Jesús liberó un endemoniado en una sinagoga hace 2000 años, ¿cómo yo puedo vivir ese episodio de Jesús hoy? Mi fe presente. ¿Cómo aplico yo ese episodio de la vida de Jesús a mi vida hoy, en mi fe presente? Porque ¿saben qué es el problema? Que nosotros decimos, eso pasó hace 2000 años y eso no me sirve para nada hoy. Eso le sirvió a la gente que vivió hace 2000 años porque vieron que Jesús liberaba a la gente endemoniada. Entonces llevémosle endemoniados para que Jesús los libere. Pero ¿cómo yo vivo mi fe presente, mi fe hoy? ¿Cómo la vivo? ¿Qué creo yo a partir de eso que Jesús hizo hace 2000 años? ¿Qué creo? ¿Creo que Jesús puede liberar a otro endemoniado hoy por medio mío? ¿Creo en eso? ¿O creo que eso es solo parte de algo que pueden hacer algunos seres humanos especiales que Dios elige? Eso es una pregunta para que la reflexionemos y la otra semana vamos a trabajar en eso. ¿Cómo vive su fe presente? El otro problema,
La indiferencia. La indiferencia. ¿Qué pienso yo al respecto de lo que está pasándole al resto del mundo? Que no es mi familia, que no es mi hogar, que no es en mi trabajo. ¿Qué pienso yo de lo que el mundo está viviendo? ¿Soy indiferente a eso? ¿Estoy haciendo algo de parte de Dios por medio mío para que eso cambie? Problema 2, la indiferencia, ¿verdad? Hay muchos cristianos, hay muchas personas que hablan como cristianos, pero viven como gente del mundo. Hablan como cristianos, pero viven como gente del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que ser un estilo de vida. Nuestra vida cristiana debe ser de todos los días y de todo el día. No puede ser algo que se suscriba únicamente a los domingos o a los tiempos cuando tenemos algún tipo de reunión o contacto con otros cristianos. Debemos de vivir una vida cristiana. Entonces, todo el mundo, aquel que está a mi alrededor, que no es parte de mi familia, que ni es cercano a mí, que no tiene que ver nada con la gente de mi trabajo, yo no puedo ser indiferente a ese mundo porque Dios no es indiferente a ese mundo. La esperanza de este mundo está puesta en la iglesia y usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo. Aunque nadie diga amén, somos parte de la iglesia de Cristo. Y número 3, la comida. La comida. Y usted dice, bueno, ¿y por qué la comida va a ser un problema para nosotros? Bueno, en mi caso sí es un problema porque a mí me cuesta bajar de peso. Hace más de 2 meses el doctor me dijo que yo tenía que bajar de peso. Hace más de 3 meses la doctora en Elevais me dijo que tenía que bajar de peso. Y lo único que he bajado de peso son 1,600 gramos en todo ese tiempo. Y usted, baby, ¿ya bajó? Sí, pero no he bajado todo lo que tengo que bajar. ¿Por qué? Porque tengo un problema con la comida. Tengo un problema con la comida. No soy disciplinado. No soy disciplinado. ¿Usted ha visto a la gente que es disciplinada con las comidas? Está más saludable, tiene mejor apariencia, ¿verdad? Se cuida más, tienen más horas de sueño, todo, porque son disciplinados. Entonces, qué interesante. Cuando nosotros empezamos a ser disciplinados, empezamos a ser disciplinados en muchas otras áreas de nuestra vida. Segundo, el problema de la comida almática, de la comida mental. ¿Cuántas imágenes, cuántas cosas estamos viendo, cuántas cosas estamos escuchando? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué se alimenta nuestra alma? ¿De qué se alimenta nuestra mente? ¿Qué es lo que ven nuestros ojitos? Decía la canción de los chiquitos en la iglesia. ¿Qué es lo que oyen nuestros oídos? ¿Ah? Netflix. Y se los digo con conocimiento de causa. No le estoy hablando ni lo estoy señalando. Por favor, escúcheme lo que le estoy diciendo porque yo estoy trabajando conmigo. Y lo que quiero es que seamos todos un equipo de trabajo. Que podamos trabajar juntos y que llegamos juntos a convertirnos en discípulos del Señor. Discípulos conforme a lo que el Señor ha hecho. Luisito, adelante. No, ok. Esto es lo que tenemos que hacer. Disciplinarnos. Revisar de qué nos estamos alimentando. Vean, yo le puedo decir a ustedes que hace unos meses atrás, yo estaba, pero inmerso en la Fórmula 1, por ejemplo. A mí me encanta, perdón, la palabra encantamiento no está bien aplicada. Me gusta muchísimo los carros, me gustan muchísimo los carros. Y me gusta mucho la Fórmula 1, me gusta muchísimo. Ustedes no tienen idea, el año pasado, como con la pandemia y todo se suspendió y hubo cambio de horarios y de todo, yo me levantaba de madrugada a ver las carreras. Me levantaba de madrugada, 2 de la mañana si fuera, 4 de la mañana si fuera, a las 5 de la mañana que fuera. Yo ponía el despertador para eso. De eso me alimentaba. Usted me preguntaba cualquier cosa de la Fórmula 1 y yo le hablaba montones de cosas de la Fórmula 1. ¿Ok? Entonces, eso me estaba alimentando. Yo veo personas, conozco personas como una, tengo que decirlo, como una tía mía, ¿verdad? Que yo la veo con las novelas, pero ella se queda viendo el televisor y es una cara. Cuando ella ve que el fulano va a dejar a la fulana, y yo le digo, tía, tranquila, todo va a salir bien. No se preocupe. Eso va a terminar bien. Y ella se enoja conmigo porque yo la estoy vacilando. Pero es que las novelas siempre tienen un final feliz.
¿verdad? Si no, no sería novela, si no, no sirve. Yo le digo, tranquila, tía, pero yo la veo en el tele y la veo compungida, ¿va? Con esa situación. No, todo va a salir bien. ¿De qué se está alimentando? Su alma, ¿de qué se alimenta? Vean, amados, y con esto termino. Ya me despedí una vez, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, nosotros nos despedimos 2 o 3 veces. Pero ven qué interesante, ven qué interesante. Nuestra alma se alimenta de pensamientos, de sensaciones, de emociones. Y muchas veces las canciones que escuchamos, las imágenes que vemos, se atesoran en nuestra alma, se atesoran en nuestra mente. Y usted empieza a creer que esas cosas que usted ve, que esas cosas que usted oye, de pronto pueden ser la solución a sus problemas. Bueno, ustedes no, porque en esta congregación no pasan esas cosas, ¿verdad? Pero en otros lugares y con otras personas, hay gente que yo les he escuchado diciendo, yo voy a hacer lo mismo que hizo fulanita en la novela tal y tal, porque le salió bien. ¿Ah? ¿Usted cree? Eso pasa con la gente. La gente empieza a vivir fantasías, fantasías. La tercera comida que estamos ahora trabajando es la comida espiritual. Ya vimos la comida física, ¿verdad? La que nos pone más robustos. 2, la comida emocional y mental. 3, la comida espiritual. ¿Saben qué se ha convertido un montón de gente, hijos de Dios, en anoréxicos espirituales? Anoréxicos espirituales. El domingo se llenan de palabras, se llenan de conocimiento. Entre semanas se meten al instituto bíblico, reciben conocimiento, enseñanzas, teología. Y el resto del día eliminan todo eso, lo eliminan. El versículo del día, otra vez, el versículo del día, el devocional del día, un versículo. Ahora que es muy dado que nos mandan memes o imágenes, son preciosas. Son preciosas. Vean, yo no tengo el tiempo, quisiera tener más tiempo para responderle todo lo que a mí ustedes y otras personas me pasan porque son chivísimas. Son muchos versículos que usted dice, ¿qué palabra? Esa palabra yo la necesitaba hoy. ¿Qué palabra? Pero el problema es que empezamos a depender de un versículo por aquí, de otro versículo por allá, del versículo de mañana, del versículo que me dieron ayer. Y nuestra vida no puede, nuestra vida espiritual no puede ser sustentada con un versículo o con 3 versículos al día. No puede ser sustentada. Debemos de hacer un esfuerzo genuino por comer mucho más del espíritu, mayor reflexión en Dios, mayor lectura. Si no puedo leer, mayor escucha de la lectura de Dios. Pero tenemos que crecer en eso. Tenemos que alimentarnos bien. Si nosotros intercambiáramos el alimento físico por el alimento espiritual, probablemente nos veríamos un poco más delgados, pero sí efectivamente estaríamos muchísimo más fortalecidos en el espíritu. ¿Por qué razón? Porque esta comida no es solo para nosotros. Esta es la comida que nos permite darle a los de allá afuera, a los demás, una respuesta. Recuerde, la iglesia es la esperanza de este mundo porque así Dios lo decidió. Jesús nos comisionó para que fuéramos a ser discípulos. Y ya lo hemos hablado, primero en la casa, segundo los más cercanos, tercero los de afuera, y así hasta que podamos llegar a todas las naciones. 3 problemas. Y hay soluciones para esos problemas. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana, porque a veces pensamos que cuando leemos la Biblia, como hoy, que fue un pequeñito versículo, nada más el que se mencionó al principio para generar toda esta reflexión, es algo que pasó hace 2000 años que tal vez no va a causar un efecto en mí, pero sí causa un efecto en mí. Eso tiene un beneficio o puede tener un perjuicio si yo no lo vivo, si no lo aplico. Recuerden, una verdad presente, una fe presente. ¿Cómo aplico eso a mi vida hoy? 2, no seamos indiferentes a lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cómo es posible? Vean, ustedes ven en las noticias
andan por la calle y ustedes ven las filas de la gente que se va a vacunar y montones de personas sin tapabocas, pegados en las paradas de buses, indiferentes a lo que pase. Otros que dicen, no, yo no me voy a vacunar porque me van a meter un chip. Si yo me dejo vacunar, me van a poner un chip y después las antenas de 5G me van a controlar y yo voy a andar como ahí. No seamos indiferentes a esas cosas. Y número 3, la comida. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cómo nos estamos alimentando físicamente? ¿De qué estamos alimentando a nuestra alma, a nuestra mente? ¿Y qué le estamos dando de comer a nuestro espíritu? Que Dios los bendiga mucho a todos. Déjenme orar un minuto, por favor. Amado Rey, te damos gracias una vez más en esta mañana, porque nos has permitido reunirnos para dar gracias, porque nos has permitido reunirnos, Señor, para meditar, leer, escuchar tu palabra. Señor, con un pequeñito versículo que nos hablaba de un día de reposo, pudimos ver, Señor, cómo tú desde el principio creaste ese día, lo santificaste, lo escogiste, para que después el ser humano pudiera disfrutarlo, reposar, disfrutar, descansar, meditando, pensando, compartiendo en familia y con otros acerca de tus verdades. Vemos a Jesús modelándonos el día de reposo. Él mismo nos enseña que Él es el reposo nuestro, que debemos descansar en Él, reposar en Él. Y eso, Señor, nos ha llevado a reflexionar también en que tenemos cosas que enfrentar. Porque esa fe que sirvió a esa gente cuando Dios estableció el día de reposo, cuando Jesús lo vivió hace 2000 años, esa fe presente debe de traernos a nosotros hoy un fruto, tiene que traernos un beneficio. Y sin duda así es, Señor. Yo quiero bendecir a mis hermanos y a mis hermanas. Quiero bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero declarar en el nombre de Jesús, creyendo con todo mi corazón, que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, todo en nuestro espíritu, Señor, en nuestro cuerpo se alinea, Señor, conforme a tu voluntad. Y que todos los días, no desde entonces, sino a partir de hoy también, Señor, nuestras vidas van a ir mejorando, van a ir creciendo, vamos a irnos, Señor, desarrollando hasta convertirnos en un verdadero discípulo tuyo y discípula tuya, Señor, para que podamos hacer la obra que tú nos encomendas. Yo bendigo cada familia, cada hogar aquí representado, Señor. Declaro en el nombre poderoso de Jesús sanidad, salud, protección, cobertura sobre sus vidas, sobre la nuestra, sobre mi hogar, Señor, sobre los de cada uno. Bendigo, Señor, a los cumpleaños de esta semana, Señor. Bendigo a Ricardo, Señor. Bendigo a Chirlita. Declaro en el nombre de Jesús que tu favor, Señor, en este nuevo año de vida que inicia, Señor, va a ser grandioso, que este año será mejor, Señor, que el anterior. Y bendigo, Señor, toda la obra que tú haces, Señor, en todo el mundo y con nosotros, Señor. Bendigo a aquellos que nos ven a través del internet, Señor. Y creo, Señor, con todo mi corazón que el impacto con el que nosotros recibimos esta palabra es por medio de tu Espíritu para ellos también. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Chiquillos y chiquillas. Qué bendición, qué bendición. ¿Ah? ¿Qué dicen? Se quedaron muy serios, o están con los micrófonos apagados.